Bienvenidos a este video explicativo sobre análisis combinatorio, pero en esta ocasión veremos la variación, la permutación y la combinación en los casos que son con repetición. Bien. El primer caso sería el arreglo o variación. El arreglo o variación habíamos dicho en el video anterior que eran siempre agrupaciones que se repetían, que se diferenciaban por el orden en que aparecían los elementos o también la naturaleza de sus elementos. Pero en este caso, ¿cómo sería cuando la variación o arreglo es con repetición? Un ejemplo es este problema, que me dice cuántos números de dos cifras se podrían formar con los números 2, 3, 4 y 5. Si estamos hablando de números nada más y no nos está dando ninguna limitación, como en los casos anteriores que habíamos visto que en el problema me decía, por ejemplo, que los números sean siempre de cifras distintas. Acá no me está diciendo eso. Si simplemente me dice que sean dos cifras, quiere decir que se podría dar de que las cifras también sean iguales. Podemos plantear este problema de varias formas. Veamos primero con el concepto básico de combinación, ¿sí? Si yo planteo que el número tiene dos cifras, en este caso tiene la decena y tiene la unidad, para cada una de esas cifras hay cuatro posibilidades, que sería 4 por 4, 16 números posibles los que se forman. Ahora, sabemos nosotros que m representa el número de elementos a combinar y n representa la cantidad de elementos que son agrupados. La fórmula que se aplica para el arreglo o variación de datos con repetición sería m elevado a la n, esta potencia que vemos acá. Y aquí, en este ejemplo, m es igual a 4 y n es igual a 2, o sea, sería 4 al cuadrado igual a 16. Acá llegamos también al mismo resultado, pero aplicando una fórmula. Y la tercera forma de poder resolver este problema sería haciendo esto que es un diagrama de árbol. Si yo planteo con un diagrama de árbol, para la decena tengo 4 números y para la unidad también tengo 4 posibilidades. Y ahí se generan estos números que ustedes están viendo ahí en pantalla, el 22, el 23, el 24, el 32, y aparecen ya los números en donde las cifras son iguales, ¿sí? Y llegamos también a resolver así el problema y podemos decir que también se forman 16 números. Luego viene la permutación. En la permutación era el caso en donde la cantidad de elementos a combinar es igual a la cantidad de elementos de cada agrupación. Por lo tanto, siempre se maneja que como m es igual a n, siempre se considera el valor de n para ver cómo se irían combinando. Pero acá aparece un nuevo elemento, el n1, el n2, el nk. ¿Qué sería qué cosa? Serían las cantidades de veces que se repiten algunos elementos dentro de los elementos combinables posibles. Un ejemplo para entender bien qué es lo que estoy diciendo. ¿Cuántos anagramas podemos formar con las letras de la palabra paralelo? Anagramas son combinaciones de letras que forman a veces palabras con sentido y a veces palabras sin sentido, pero en fin son combinaciones de letras. ¿Qué pasa con la palabra paralelo? En la palabra paralelo tenemos 8 letras, por lo tanto n es igual a 8. Pero tenemos dos letras repetidas, la a se repite dos veces y la l se repite dos veces. Por lo tanto, la fórmula que se aplica siempre dice n factorial dividido por el producto de los factoriales de las n sub 1, n sub 2 hasta n sub k. Que dijimos que era n1, n2, nk, representa la cantidad de veces que se repiten ciertos elementos. En este caso, n1 sería 2 y el n2 sería 2 también, porque tengo dos elementos que se repiten dos veces. Y al aplicar la fórmula sería 8 factorial, que es el n, porque son 8 letras, sobre 2 factorial por 2 factorial. Y eso me da como resultado 10.800 permutaciones distintas. Es decir, podemos obtener 10.800 combinaciones distintas con las letras de la palabra paralelo. Y por último veamos la combinación. La combinación dice con repetición. El caso de la combinación con repetición era aquel en donde el orden no cambiaba una combinación de otra, no distinguía una combinación de otra. Ese es el caso donde, por ejemplo, si yo le junto a personas, a grupos de personas y digo, bueno, le elijo a Pedro y a Ana y después le elijo otra vez a Ana y a Pedro en un orden distinto, tengo la misma combinación. Entonces se descarta
cuando el orden no importa, solamente importa, dice, la naturaleza de sus elementos. Pero ¿cómo se podría dar una combinación con repetición? O sea, normalmente si pensamos en personas, no vamos a elegir a una persona a lo mejor 2 veces en el mismo grupo. Entonces, este es un ejemplo. Fíjense en este problema, dice de cuántas maneras pueden extraerse 4 fichas con reposición de una urna que contiene 6 fichas de colores, sin que importe el orden en que se extraigan. Entonces, pensemos en la situación, tenemos 6 fichas de colores y tenemos que sacar 4 fichas. No importa el orden en que salgan, pero la cuestión es que es con reposición. Acá está la palabra clave de este problema. Si me dice que es con reposición, quiere decir que yo al extraer una ficha, luego la devuelvo y sigo teniendo 6 fichas para sacar de vuelta otra. Es decir, cuando yo saco una y la devuelvo, esa misma ficha puede ser seleccionada más de una vez. O sea, ahí sí se da la repetición. La fórmula que se aplica para hacer esta combinación con repetición es m más n menos 1 factorial sobre n factorial multiplicado por m menos n. ¿Qué es m y n? Bueno, m es la cantidad de elementos que tenemos a combinar y n es la cantidad de elementos de cada agrupación. En este caso, en este ejemplo, m sería 6, porque son 6 fichas de colores, y n sería 4, porque son 4 elementos los que yo tengo que ir agrupando e ir sacando de la urna. ¿Sí? Y ahí, al aplicar la fórmula, 6 más 4 menos 1 me da 9, 9 factorial, y en el denominador 4 factorial por 6 menos 4, que serían 2 factorial. El resultado final serían 126 maneras distintas de extraer estas fichas. Bueno, y en resumen vimos entonces los casos que son con repetición de elementos. El primero era el arreglo variación, donde siempre la cantidad de elementos a combinar es mayor a la cantidad de elementos agrupados, pero ¿qué pasaba? Que en la selección se podrían repetir los elementos. La permutación, donde m siempre es igual a n, ¿dónde estaba la repetición? De que dentro de las opciones combinables hay elementos repetidos, y ese n1, n2, nk que vemos en el denominador son el número de veces que se repiten los elementos en la cantidad de elementos a combinar. Y la combinación, donde siempre también m es mayor a n, es m la cantidad de elementos combinables. ¿En qué se diferenciaban los otros? Se diferenciaba en que el orden no distingue una combinación de otra. Y la fórmula era m más n menos 1 factorial en el denominador dividido o sobre n factorial por m menos n factorial. Bueno, espero que les haya sido útil este video, e iremos haciendo a lo mejor un video más o 2 videos más donde voy a resolver algunos problemas con análisis combinatorio, tanto casos con repeticiones y sin repeticiones.